¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico de entrevistas en discapacidad. Para Creaciones, JCG Producciones, Prensa Nacional en Discapacidad, ex proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer muy comprometida en el área de salud y cuidado de las personas con discapacidad. Junto a su esposo es titular del Hogar Tía Mónica, institución de Quilmes dedicada al acompañamiento, alojamiento y cuidado de personas con discapacidad. Es coordinadora general del hogar, acompañando los distintos equipos interdisciplinarios, trabajo basado en el respeto, la dignidad y la inclusión. Es referente de prestadores de discapacidad de la provincia de Buenos Aires e integra el Consejo Municipal de Discapacidad de Quilmes. Trabaja activamente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Un gusto recibir y conversar hoy con la señora Laura La Vega. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Moni, buenas tardes. Bien, muy contenta de poder estar acá con ustedes hoy. Bueno, nosotros contentísimos de recibirte y tenerte este ratito para conversar. Sé que también estás involucrada, que quisiera que nos comentes en el área de comunicación y también sos una activa militante. Sí, con respecto, bueno, a la comunicación, ya desde el mes de abril surgió la posibilidad acá en Quilmes de poder hacer, es el primer programa de radio integral dedicado a la discapacidad. Es un programa que llevo adelante. Yo siempre hago todo, hago la producción, hago la conducción, pero bueno, la verdad que es un programa que me tiene sumamente feliz, y que está basado 100% e íntegramente en conexión con esta militancia y esta lucha. Se llama Mundo Disca en la trinchera, porque así es como estamos en este momento, ¿no? Atrincherados dando batalla a esta guerra constante que nos está haciendo el Estado. Eh, Así que la verdad que es hermoso. Qué lindo, la verdad que me imagino a mí que me gusta el área de medios y la radio específicamente, es maravilloso, una experiencia sumamente enriquecedora. Quería justamente preguntarte, ya que hablas de este presente, esta actualidad que estamos atravesando y por sobre todo para las personas con discapacidad, con tanta vulneración de derechos, cercenando, avasallando también, no solo derechos, sino a las propias personas con discapacidad. Quería que nos comentes cuál es tu visión acerca del estado actual y también después preguntarte acerca de proyectos, bueno, lo que ustedes están haciendo allí en Quilmes. Mira, con respecto al estado actual, la única visión que yo puedo tener es la de inexistencia absoluta. Creo que sí puedo decir que tenemos un presidente cumplidor de promesas de campaña. Tenemos un presidente que se sentó en un estudio de televisión a decir que él quería hacer el topo que venía a destruir el Estado desde adentro, y la verdad, creo que es el primer presidente que tan fervientemente cumple sus promesas de campaña, porque tiene un ensañamiento y un odio y una forma tan cruel de manejarse, de manifestarse y de atacar a los sectores más vulnerables, y en este caso a mí me toca hablar del sector de la discapacidad, que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país. Es tremenda la situación, tremenda, y sobre todo con aquellos que son los que más lo necesitan. Y en discapacidad voy a hablar del programa federal Incluir Salud. Eh, Entendamos, el programa federal Incluir Salud no es una obra social, es eso, es un programa que aporta determinados servicios a las personas con discapacidad que cobran la pensión que todavía cobran la pensión por discapacidad, y son las personas más necesitadas, con mayor grado de poder ser vulnerados. Entendamos que hay una pensión por discapacidad que ronda alrededor de los 300.000 pesos.
lejos de ser cosas que se regalan y pensiones que se regalan y que cualquiera las puede cobrar, los requisitos para poder tenerla, o sea, no podés ser titular, te diría casi que ni de un alfajor triple. Si sos poseedor de un alfajor triple, ya tu poder adquisitivo hace que vos no puedas acceder a una pensión por discapacidad. Entonces, quitarle eso y vulnerar esos derechos a quienes no pueden hacer otra cosa. Yo siempre cuento el ejemplo, nosotros en nuestro hogar tenemos una residente que desde todos los residentes que tenemos de Incluir Salud, ¿verdad? Desde octubre del año pasado dejaron de recibir la medicación. El programa entregaba toda su medicación. Bueno, esta es particularmente ella es una residente que no tiene familia, es una persona judicializada, está a cargo la curaduría de Quilmes. Ella cobra su pensión de 350.000 pesos, dependiendo, y su gasto mensual de medicación supera el 1.000.000 de pesos. ¿Qué hacemos? Sí, situaciones extremas y sé que como ella, en este caso que vos mencionás, hay cientos. Y no solo son las personas con discapacidad los afectados, sino las familias y todos los que acompañan o sobrellevan, digamos, esta situación. Es realmente que ocasiona un grado de angustia tan grande porque el no poder resolver estas situaciones y que son medicaciones necesarias, tratamientos necesarios, no estamos hablando de, y que también en muy buena medida es necesaria una actividad de repente creativa, algo cultural, que todos lo necesitamos y que también enriquece y nos hace, digamos, dentro de la dignidad del ser, porque poder tener un momento de recreación. Pero estamos hablando de lo más básico, un remedio, un tratamiento, un traslado para efectuar un tratamiento. Así que lo que vos nos quieras seguir comentando acerca de esta realidad actual, Es para que que yo eso muchos lo planteo visibilicen. precisamente así tal cual, de una punta a la otra. Yo ahora les estaba dando el caso de una persona que realmente no puede vivir sin esa medicación, ¿eh? No estamos hablando de medicación clínica para sustentar una enfermedad de base clínica, pero sin esta medicación tampoco pueden vivir. Una persona cuyo diagnóstico es esquizofrenia paranoide y que viene de estar 16 años institucionalizada en una clínica psiquiátrica y se logró sacarla de ese lugar y se logró llevarla a un hogar de residencia, que está sentada en una mesa, comparte con sus pares, que hace tareas, que hace matemática, que lee libros, que si yo le saco esa medicación, hoy, lamentablemente, ni siquiera termina en esa misma clínica psiquiátrica, porque esa clínica psiquiátrica de la que salió hoy ya, por Incluir Salud, no la recibe, porque no Bien. cobran. Entonces terminan siendo un número más, una persona más, y perdonen que lo diga así, pero lo vi con mis ojos, una persona, una mujer más comiendo bajo un árbol que le hacen caca las palomas en el patio del Moyano, porque yo fui a sacar pacientes de ahí y así las encontré. Y Sí, no porque el Moyano no sea un buen hospital, sino porque tampoco dan abasto con la superpoblación que hay al haber todo como una especie de desaparición de las clínicas privadas, porque precisamente las obras sociales y el Estado no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Esa es la parte médica. Y vos, Moni, hablabas de la recreación, ¿no? Y eso es algo que yo lo vi cuando surgió, cuando se le quita el subsidio a las empresas de transporte de media y larga distancia, ¿sí? Que todo el mundo dice, bueno, pero se va a seguir cumpliendo porque el Estado lo garantiza, porque lo tienen que pagar las empresas.
Primero, desde mi humilde punto de vista, una empresa no tiene por qué pagar ese transporte. No importa cuán millonario sea el dueño de la empresa. No es el rol de la empresa, es un rol del Estado. Y Bien. segundo, no veamos solo la parte que decíamos, bueno, no van a poder viajar a hacer un tratamiento al Garrahan, no van a, ahí en el interior del país, a veces necesitan incluso ese transporte, no de larga distancia, sino de media, para movilizarse de un pueblo al otro. Y la parte recreativa, ese mismo día quedó varada una familia, una mamá con su chiquito con discapacidad y sus otros hermanos que los llevaba a conocer el mar. ¿Por qué? Porque tenía la oportunidad de que su chiquito con discapacidad y ella como acompañante no pagaban esos pasajes. No lo pudieron hacer. Esa recreación, ese salir a conocer al mar, ese acto de felicidad, ¿alguien tiene en cuenta cuán favorable y cuán positivo es en el tratamiento de esa criatura? Es tan o más poderoso que un psicofármaco. Entonces, Totalmente. que quede claro que están atacando absolutamente por todos los frentes, por todos los frentes. Lo único que buscan, estimo, creo y siento yo, es hacernos desaparecer. Las instituciones que trabajamos en el área de discapacidad estamos siendo atacadas de forma permanente, permanente. No nos pagan, no nos aumentan, eh, no nos dan altas de tratamientos nuevos, no nos entregan la medicación, no nos entregan los pañales y no podemos conseguirlos desde ningún lugar. Porque, por ejemplo, mi hogar, que está en provincia de Buenos Aires, pero yo tengo convenio con Incluir de Nación, mis residentes del hogar vienen desde Incluir Nación, me contestan que como el hogar está en la provincia de Buenos Aires y mis beneficiarios en su DNI tienen domicilio de la provincia de Buenos Aires, la medicación me la tiene que entregar provincia. Entonces yo les digo, pero explíquenme por qué. Si yo tengo un convenio con Incluir Nación, yo les facturo como programa a Incluir Nación. Incluir Nación es quien, cuando tiene ganas, me paga. Incluir Nación es quien hasta hace 8, 10 meses me entregaba la medicación y los pañales. ¿Por qué ahora lo tiene que entregar provincia? Entonces, cuando logramos hablar con provincia, de provincia nos contestan que no pueden, que no pueden. La deuda en adendas de salud y demás que Nación tiene con la provincia de Buenos Aires es catastrófica, pero catastrófica. Entonces estamos en una deriva de que vamos consiguiendo las cosas como podemos. Nosotros, gracias a Dios, acá el municipio de Quilmes es un municipio sumamente presente, sobre todo en el área, en todas las áreas, pero yo que lo vivo permanentemente en el área de discapacidad, con lo cual tenemos una articulación súper importante con la Secretaría de Salud, entonces la parte de salud mental, lo que consiguen de medicación nos lo proveen y nos ayudan, el hospital nos entrega pañales, pero yo tengo 4 pacientes ingresados en el hogar de Incluir Salud. Hay instituciones que todo su plantel es de Incluir Salud y estamos hablando de arriba de 100 personas que ya ahí se terminó la forma de socorrer de un municipio o de un hospital. Imaginen que una institución se acerca al hospital para que le entregue pañales para 80. No puede, el hospital no puede. Y no nos olvidemos que en el medio de todo eso, la ex Agencia Nacional de Discapacidad manejó un
si yo no me equivoco, el número exacto es 4.329% de sobreprecio en compras. Entonces ahí está el problema. Cuando yo pregunté por qué no me entregaban medicación, me contestaron, y porque está todo judicializado y no nos dejan comprar. Pero está judicializado porque se la robaron ustedes, no por un error nuestro. Claro, y vos fíjate que el mayor perjudicado es el paciente o la paciente en este caso puntual que estabas comentando. Sí, es tremendo y es dramático porque como te dije, no solo es la persona, hay casos que a lo mejor no tienen familias, pero todas las familias que acompañan y que son parte, que digamos tienen un integrante que es una persona con discapacidad, lo está padeciendo en mayor o menor medida. Es un nivel de angustia y también vemos la evidencia en salud mental, que se aumentan los casos, se evidencian, porque cómo uno puede mantener la calma y tener la esperanza cuando vemos este panorama. ¿Y vos qué avecinás de aquí en adelante alguna alternativa posible dentro de esta situación tan penosa? Lamentablemente es una respuesta que a mí me pone muy triste, porque mientras esta gente esté ocupando el rol del Estado, yo no le veo una solución posible, una mirada positivista y lo más marcado que tenemos es nuestra ley de emergencia en discapacidad. Estuvimos más de un año tratándola, logramos aprobarla con unas mayorías en ambas cámaras que la verdad hasta nosotros mismos en muchos puntos nos sorprendió. El presidente con un grado de crueldad absoluta la veta. Insistimos, se vuelve a aprobar en ambas cámaras nuevamente con unas mayorías que eran dignas de aplaudir porque dijimos, bueno, bien, hubo gente que entendió de qué se trataba, hubo gente que entendió que esto no era partidario, que esto era netamente político y necesario. Y así todo, la ley de emergencia en discapacidad sigue en un punto completamente stand-by, porque ellos el 4 de febrero y a partir de una orden judicial la implementan, pero la implementan con más de la mitad de los artículos sin reglamentar. Cuando uno lee esa implementación y abre la letra chica, la mayoría de los artículos al costado dicen sin reglamentar, sin reglamentar, sin reglamentar, sin reglamentar, con lo cual fue una tomada de pelo absoluta. Y la verdad es que yo hoy no veo en mi país eh, una justicia que pueda, que pueda tirar una lanza en favor de la discapacidad. Yo ayer precisamente en la editorial de mi programa de radio decía, ¿no? No, estamos con todo el tema Adorni que renuncia, que lo hacen renunciar, para mí es indistinto, que se va, y no tenemos que olvidarnos. Esa es una de las personas, aparte de todo el robo que hubo en la Agencia Nacional de Discapacidad, es una de las personas que más daño le hizo al sector. Porque es la que una mañana en una conferencia de prensa, que después se viralizó en TN, La Nación Más y todos esos secuaces que tienen alrededor, es el señor que salió con una mentira, con esa radiografía de un perro, a decir que se había otorgado una pensión con una radiografía de un perro. Y nunca salió a decir que eso era mentira. Porque hay dos cosas que son completamente distintas. Una cosa es que un vivo haya intentado sacar una pensión con una radiografía a un perro, porque eso es real, eso existió. Ese expediente fue real. Hubo un vivo que para tramitar una pensión online vaya a saber de dónde presenta la radiografía de un perro. Pero esa pensión nunca se otorgó, fue automáticamente rechazada. Y yo el otro día también en una comunicación telefónica con Fernando Galarraga, el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, me decía, yo todavía estoy esperando que me llamen a declarar, pero no se animan a llamarme a declarar, porque saben lo que voy a decir. Porque esa pensión fue automáticamente rechazada por presentar documentación apócrifa.
Pero sin embargo, en el imaginativo popular y en esta gente que la verdad solo repite, repite, repite y repite lo que ven los medios hegemónicos de comunicación, te siguen diciendo que las personas con discapacidad son todas truchas porque sacan pensiones con radiografía de perro. Entonces, si Adorni es culpable, yo quisiera hacer referencia, cuando Adorni se presentó como candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires, que arrasó, y eso tristemente tampoco me lo olvido, los afiches en la calle decían Adorni es mi ley. Entonces, y acá es donde no puedo dejar de lado mi parte militante, si nosotros, quienes militamos en el peronismo y quienes militamos en el kirchnerismo, tenemos a nuestra principal conductora, a nuestro entender, detenida, proscripta y secuestrada en San José 1111, porque la justicia dice que Cristina no podía no saber lo que hacían sus funcionarios, porque tuvieron que inventar esa doctrina y esa excusa, porque no hubo un solo perito oficial de vialidad que pudiera decir que los caminos no se habían hecho, que las rutas no se habían hecho. Como no pudieron desde ese lado, inventaron una doctrina para decir que ella como presidenta no podía no saber lo que hacen sus funcionarios. Entonces yo a esta misma justicia le pido que actúe, porque entonces Javier Gerardo Milei no puede no saber que la hermana se robaba el 3%, que los 400 Menem que tiene metidos ahí adentro, que tuvieron todos créditos del Banco Nación, gente que nunca había trabajado en su vida, no puede no saber lo que estaban haciendo, que Adorni es un corrupto, no puede no saber que lo estaba haciendo, que Esper tenía tratados con un narcotraficante como Machado, no puede no saber, y así podemos seguir hasta pasado mañana con ese gobierno. Entonces, esperemos que la justicia, si es justa, tenga la misma vara para estos casos. Y si no la quiere tener, y si no, porque ayer me decían, ojo, porque eso puede ser muy peligroso, porque el día de mañana pueden meter preso a cualquier presidente con esta misma. Perfecto. Liberen a nuestra conductora, entonces, porque de esa causa es inocente. Pero lo que pasa Claro. es que Cristina libre, Cristina gana. Entonces le tienen un pánico y yo creo que sería la única forma de que las personas con discapacidad recuperen sus derechos, que los jubilados vuelvan a comer carne, que los enfermos con HIV vuelvan a tener su medicación, que los oncológicos vuelvan a tener sus cuidados, que el Garrahan y todos los niños que se atienden en ese hospital vuelvan a tener dignidad, que la salud mental vuelva a ser eje, que las políticas de género y de violencia vuelvan a ser eje. Yo no me olvido más, casi han corrido del medio, a mi entender, al mejor ministro de salud que nosotros hemos tenido, que fue Ginés González García. ¿Por qué? Porque dicen que había colado no sé cuántas personas. Señores, hemos salvado un país entero con las vacunas y ahora nos están matando de a poco. Están destruyendo todo lo que tenga que ver con lo que ellos consideran que es un gasto para el Estado. Porque el problema es ese. El problema es ese. Es un gasto para el Estado y de esa manera no pueden tener el equilibrio fiscal que ellos quieren tener. Sí, la verdad que es lamentable porque es algo meramente discursivo y a lo mejor para la macroeconomía, pero mientras tanto son colectivos que realmente están padeciendo. Al respecto de lo que estabas comentando, quiero enviarte un cordial saludo y agradecimiento de nuestro director ejecutivo y tanto él como todo el equipo te agradecemos y también adherimos a tus palabras y a tus expresiones. Compartimos exactamente el mismo pensamiento, la misma ideología, la misma visión, así que siento en este momento, me siento como hermanada en el sentido de que también tengo familiares y muchos conocidos que son personas con discapacidad y entiendo y sé
el grado de sufrimiento al que están llevando a todo este colectivo. Te agradezco por tu compromiso, tu tiempo, tus expresiones que nos has vertido y bueno, Laura La Vega, esperemos pronto tener otro encuentro y poder comentar y ojalá sea alguna buena noticia. Cuando gusten, y yo más que feliz también, un enorme abrazo a Juan Carlos, y yo creo que si seguimos organizándonos, si seguimos buscando la forma, vamos a volver a recuperar un gobierno nacional y popular, eh, que sea firme, que tenga la lapicera, pero que cuando firme lo haga con el corazón. Y eso, lo miren desde el lado que lo miren, lo busquen desde el lado que lo busquen, en este país solo lo hizo el peronismo. Así es. Muchísimas gracias, Laura, y hasta la próxima. Gracias. Un Un beso abrazo, un enorme para abrazo todos. enorme. Gracias. Hasta la próxima. A nuestros amigos y a nuestras amigas, les recordamos que pueden encontrar el programa JCG Discapacidad Nacional en YouTube, TikTok e Instagram. Allí pueden suscribirse, poner me gusta, compartir el material para su información y difusión y también dejar sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima si Dios quiere. Sí.